Bona tarda, buenas tardes, buonasera. Estem en família, un grup presencial i virtual per seguir amb el seminari de conceptes gramscians que s'organitza des de fa... Aquesta és la setena sessió, si no m'equivoco, sobre un concepte, ho presentem jo mateix, Carles Feixa, i Simone Capozzi, som tots dos antropòlegs, diguem-ne que és la ciència que històricament, ciència social, que històricament s'ha construït entorn al concepte de cultura. Intentarem posar en diàleg com l'antropologia històricament va conceptualitzar la noció de cultura amb l'aportació de Gramsci, sobretot en els seus quaderni, sobretot en el segon quadern Literatura e Vita Nazionale, i en molts altres textos com ell entenia la dialèctica cultural. Bàsicament, jo introduiré la sessió, però sobretot és Simone Capozzi qui farà la presentació. Ell està fent una investigació doctoral sota la meva supervisió en base a un autor gramscià, que és un antropòleg gramscià, que és Ernesto de Martino, i el seu ús terapèutic de certes substàncies, però això ja ho explicarà més tard. Com a introducció cal dir que així com l'antropologia va construir la seva noció de cultura sobretot a partir del contacte amb societats dites primitives, amb els pobles, diguem, a petita escala, els pobles colonitzats, com després també Ernesto de Martino ho conceptualitzaria, i per tant és una concepció holística, integral, de cultura, però que se basa molt en la identificació de cultura amb la vida quotidiana, amb el conjunt dels comportaments, formes de vida, etc., de poblacions no occidentals i no urbanes. El que va intentar Gramsci és també posar en diàleg aquesta noció antropològica de cultura amb l'anomenada alta cultura, no? Diguem-ne, les obres de la literatura, de l'art, del pensament, que sobretot Occident havia desenvolupat bàsicament sobretot des de la il·lustració, no? Òbviament des de la Grècia antiga, des dels pensadors clàssics, però sobretot la il·lustració i la Revolució Francesa com a referents, i en el cas italià ell parteix també de la unificació italiana, de la funció de la cultura, de l'alta cultura, la literatura, l'art, etc., en la construcció nacional italiana. I al llarg dels quaderni, però sobretot el que jo més he treballat, els textos sobre folklore i sobre cultures subalternes, ell intenta que en aquests dos mons, el món de les cultures dites populars, del folklore, com a, diguem-ne, expressió d'allò primitiu que encara està viu en la contemporaneitat i que s'expressa sobretot a través del camperolat i també de la classe obrera, de les tradicions populars de la classe treballadora, no, segons Gramsci, no haurien d'estar exclosos o allunyats de l'alta cultura, sinó que hi hauria d'haver una dialèctica entre la cultura popular i l'alta cultura i entre les classes populars o subalternes i els sectors, diguem-ne, lletrats de la societat, per tal que la revolució i el canvi social no fossin només un canvi econòmic o polític, sinó que sobretot, tal com entenc jo, que ho entenia Gramsci, havia de ser sobretot un canvi cultural, un canvi en les formes de vida i els valors. Aleshores, la sessió l'han presentat, passo ja per la paraula a Simone, i presentarà una mica aquesta història de com l'antropologia va definir o va conceptualitzar la noció de cultura, el que Gramsci després va portar i com els quaderni defineix el que és cultura en singular i el que és cultures en plural, que integra aquesta diversitat cultural, i, finalment, en el debat podem posar en qüestió, podem intentar vincular
aquestes diferents dimensions, no? Entre la cultura occidental i els pobles colonitzats, i entre l'alta cultura i les cultures populars, que després pues, altres autors com Raymond Williams, Stuart Hall i molts altres autors han treballat aplicant-lo a la cultura contemporània. Bueno, passo la palabra ya a Simone. Vale, muchas gracias, Carles, y buonasera a tutte. Y yo quería empezar con una pregunta muy simple, ¿qué es cultura, no? Porque siempre escuchamos la palabra cultura, hoy en día sobre todo referida a los festivales culturales. Claro que hay toda la reflexión, por ejemplo, en la Escuela de Francoforte, ¿no? Sobre la industria cultural, pero la palabra cultura creo que necesita ser definida de manera más apropiada, ¿no? Y el teórico Raymond Williams, en un texto de los años 70, Keywords, nos da una definición de cultura y dice: Nowadays, for many people, culture means primarily music, literature, painting and sculpture, theater and film. Perfecto. Quizás se puede sacar la parte de la derecha para que quede la diapositiva un poco más grande. ¿Es posible? En el Sí. Los participantes en la... Así se verá los que están... No, arriba a la derecha, arriba a la derecha. Sí, no. Ah, vale. Perdón, pensaba que era. Así. Ahora. Y la cultura primariamente se entiende música, literatura, teatro, cine, ¿no? También como se entendía en la vida cotidiana, ¿no? Esa definición de Raymond Williams es bastante en línea con el uso de la palabra por lo menos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y this extension can be seen as culture in the sense of a general process of intellectual, spiritual, aesthetic development being expanded to include all those things that are taken as representing this development and that help to bring it about, ¿no? Eso, cultura es básicamente, en el sentido común, la alta cultura, ¿no? El proceso intelectual, espiritual, estético. Y claro, también el uso de cultura muchas veces refleja la tendencia, cuando hablamos de cultura, muchas veces usamos la palabra simplemente para justificar comportamientos, actitudes, instituciones y costumbres que no tienen una justificación. Muchas veces la palabra cultura es una palabra, por lo menos para mí, vacía, ¿no? Es algo que justifica, pero tiene realmente poco... tiene poco de analítico. Claro, en la reflexión antropológica, el concepto de cultura ha sido y sigue siendo una de las piedras angulares. La primera definición antropológica que también podemos considerar la definición fundacional es en Primitive Culture de Edward Taylor. Culture or civilization includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man, human being, as a member of society. O sea, más o menos es considerada la definición fundacional en el campo de la antropología. Y ese tipo de definición se basa en la definición de otro teórico alemán, tale Klemm, que en la historia cultural general de la humanidad se ocupaba del desarrollo de la sociedad humana, desde sus primeros árboles hasta su culminación en la libertad, ¿no? Porque en el pensamiento alemán o germanófono de la segunda mitad del siglo XVIII, la cultura es la cultura europea. Tiene una visión muy etnocéntrica, ¿no? La mayoría de los autores y los también pensadores de Europa
Y la cultura europea se consideraba como la culminación de una larga trayectoria, de una manera claramente progresiva, progresivista y evolucionista, ¿no? Y ahora, más o menos las posturas clásicas que podemos encontrar cuando hablamos de cultura son más o menos encarnadas en dos pensadores muy importantes, ¿no? Johann Herder y Voltaire. Johann Herder ha sido el primero autor, primero pensador a hablar de culturas al plural. Por eso la cultura europea civilizada no es la culminación final de una larga trayectoria, sino es una cultura entre otras, ¿no? Y ese tipo de postura también vamos a encontrarla en otros antropólogos, por ejemplo, ¿no? El siglo pasado, y es muy cerca de la postura de Clifford Geertz, ¿no? Y toda la antropología que valora el conocimiento situado, los saberes indígenas. Y por otro lado, en Voltaire, en el ensayo sobre las emociones, podemos encontrar otro tipo de postura, ¿no? También es la origen de la gran partage entre natura y cultura, ¿no? Porque cuando hablamos de cultura, el pensamiento antropológico y también el sentido común se opone a una natura, a una supuesta natura, ¿no? Y Voltaire contrastó la naturaleza humana y la costumbre, ¿no? La primera y la segunda por la variabilidad, ¿no? Escribe Voltaire: de una parte del universo a otra, la naturaleza ha difundido la unidad. Así, la base es en todas partes la misma, mientras que la cultura produce frutos diferentes. Eso, Voltaire aquí encarna otra postura, la postura de autores, por ejemplo, como Claude Lévi-Strauss, que buscaban los patrones, ¿no? Patrones. Los patrones y los elementos, los aspectos nomotéticos y que se repiten de la cultura, ¿no? Los aspectos específicos y particulares. Así que, ¿no? Herder y Voltaire encarnan más o menos dos posturas diferentes y dos ideas diferentes de cultura. Culturas al plural, Herder, y cultura contra natura en el caso de Voltaire. Y hablando más genéricamente, aquí, claro, no podemos, también yo puedo personalmente reflexionar sobre toda la historia de la disciplina antropológica, pero claro que en la antropología, cultura es entendida como un sistema. Es entendida como un sistema, como una entidad limitada, muchas veces como conflicto entre tradición y modernidad, y más genéricamente como un conjunto compartido de ideas, prácticas, creencias, ¿no? Que se transmiten generacionalmente y se aprenden socialmente. Aquí he leído unos pasos de antropólogos del siglo pasado, ¿no? Para ver un poquito cómo han reflexionado sobre el concepto de cultura. Claro que hay que tenéis que elegir unas cosas y no otras. Falta totalmente la reflexión, por ejemplo, feminista sobre el concepto de cultura y de la antropología feminista que hoy en día es muy importante. Pero, por ejemplo, ¿no? Hablando de cultura antropológicamente y in the Interpretation of Culture, Clifford Geertz escribe: The concept of culture I suppose attempt to demonstrate blah, 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 is essentially a semiotic one. Believing with Max Weber that man is an animal suspended in webs of significance he himself spun, I take culture to be those webs.
and analysis of it to be therefore not experimental science in search of law, but an interpretative one in search of meaning. No, cultura es un sistema. Y eso es el motivo por el cual podemos comprenderlo, ¿no? Podemos también reflexionar e interpretar en busca de significado. Otro antropólogo estadounidense muy importante, Marshall Salins, en Island of History, escribe más o menos una idea muy similar. Human social experience is the appropriation of specific percepts by general concepts, an ordering of men and the objects of their existence according to a scheme of cultural categories, which is never the only one possible. Aquí, como antes, cultura es un esquema, ¿no? Es algo que nos permite de buscar un orden. Otro antropólogo, Victor Turner, en un libro importante de la antropología británica, Forest of Symbols, habla de cultura como una totalidad, ¿no? Como totality, Gestalt. Y escribe: a single symbol may stand for many things. This property of individual symbols is true for ritual as a whole, for a few symbols have to represent a whole culture and its material environment. The positional meaning of a symbol derives from its relationship to other symbols in a totality, a gestalt, whose elements acquire their significance from the system as a whole. ¿No? Cultura es un sistema. Podemos entender un elemento específico únicamente en relación a otros elementos. Eso es lo que dice Victor Turner. Y para concluir un poquito esta trayectoria en la antropología muy rápida, James Clifford, en la antropología así llamada, ¿no?, postmoderna, critica el concepto antropológico de cultura, ¿no? Anthropological culture is not what it used to be, and once the representational challenge is seen to be the portrayal and understanding of local global historical encounters, co-productions, dominations, and resistances, one needs to focus on hybrid cosmopolitan experiences as much as one would native ones. Así que ¿no? En los últimos años del siglo pasado, la antropología empieza a reflexionar y también a criticar un concepto que todavía sigue siendo muy importante, creo casi imprescindible. Así que tenemos que ver cómo entenderlo, ¿no? Y Gramsci, en ese sentido, puede ser muy útil, ¿no? Y sobre todo en el sector, por ejemplo, la antropología política, ¿no? Claro, aquí todos sabemos la historia de Gramsci y hablamos pero del concepto de cultura, ¿no? Creo que la principal diferencia entre Gramsci y el concepto de cultura, como se entiende en la historia de la antropología, básicamente para Gramsci no son las sociedades, las tradiciones, las comunidades, las identidades, los actores últimos de la historia, sino son las clases sociales. Y las sociedades no son mosaicos de culturas diferentes, que sean híbridas o no, sino más bien constelaciones de distintos grupos de poder. Y tradición contra modernidad, más o menos uno de los aspectos de las concepciones antropológicas de cultura. En Gramsci hay otro aspecto, es dominante versus subalterno. Así que está muy lejos, ¿no?, de cualquier tipo de mapeo antropológico tradicional, de culturas distintas y delimitadas, porque la cultura es un precipitado generado colectivamente en el transcurso de la historia, ¿no? Y podemos concebir la cultura como formas particulares asumidas por la interacción de la multitud de procesos históricos en momentos específicos,
del tiempo. Claro que no hay una reflexión en los cuadernos, no hay una reflexión sistemática sobre el concepto de cultura, así que tenemos que no buscar los sitios y reflexionar un poquito sobre lo que Gramsci podría entender por cultura. Y claro, Gramsci, cuaderno, de los cuadernos, había redactado un texto muy famoso, ¿no? Socialismo y cultura, un artículo muy famoso y en el cual se cita, Gramsci habla, creo la primera vez, abiertamente de cultura como autoconocimiento crítico, ¿no? Aquí voy un poquito a leerlo. Gramsci escribe: es necesario desacostumbrarse y dejar de conseguir la cultura como un saber enciclopédico. Eso me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo hoy, en tiempo de máquinas inteligentes, en el que el hombre no es visto sino bajo la forma de un recipiente que hay que llenar y atestar de datos empíricos, de hechos crudos y desconectados, que luego deberá archivar en su cerebro como en las columnas de un diccionario, para poder en cada ocasión responder a los diversos estímulos del mundo exterior, ¿no? Esa forma de cultura es verdaderamente dañina, especialmente para el proletariado. Solo sirve para crear desclasados. Ahora no me acuerdo la palabra que usa en italiano, pero es bastante fuerte. Para crear ese cierto intelectualismo hueco e incoloro. La cultura es algo muy diferente. Es organización, disciplina del propio yo interior. Es la toma de posesión de la propia personalidad. Es la conquista de una conciencia superior mediante la cual se logra comprender el propio valor histórico, la propia función en la vida, los propios derechos y deberes. Y ese tipo de, ¿no?, de organización, disciplina del propio yo interior, no es algo solamente psicofisiológico, ¿no? Tiene un fundamento crítico, ¿no? Gramsci escribe: todo esto no puede suceder por evolución espontánea, por acciones y reacciones independientes de la propia voluntad. Es a través de la crítica de la civilización capitalista que se está formando la conciencia unitaria del proletariado. Y crítica significa cultura, y no ya evolución espontánea y naturalista. Crítica significa precisamente esa conciencia del yo, que Novalis proponía como fin de la cultura. Un yo que se opone a los demás, que se diferencia y, habiéndose creado una meta, busca los hechos y acontecimientos no solo en sí mismos y por sí mismos, sino también como valores de propulsión o de repulsión. Y voy a leer la última parte que me parece magnífica, ¿no? Y aprender todo sin perder de vista el fin último, que es conocerse mejor a sí mismo a través de los demás. Y a los demás a través de uno mismo, ¿no? El conocimiento, cultura, es disciplina del yo interior, es autoconocimiento, es una forma de autoconocimiento, de manera muy hegeliana, pero muy interesante, ¿no? Está siempre conectada al conocimiento de los otros, de las otras. Así que hay una dinámica que es intrapsíquica, ¿no? Y también, pero es interpsíquica. Sin los otros y las otras no podemos conocernos. Y creo que más o menos no podemos distinguir cuatro definiciones de culturas en los cuadernos. La primera es la cultura como confrontación crítica con su propio mundo social. Eso más o menos se ve también en el artículo, ¿no? Socialismo y cultura. El concepto de toda la reflexión sobre la revolución cultural y también el marxismo, la filosofía de la praxis como nueva cultura, el concepto de cultura subalterna y reflexión sobre el folclore, y también el papel, y por último, el papel de los intelectuales en la producción cultural, ¿no? Estos son los pasos de los cuadernos, los cuales Gramsci más reflexiona sobre el concepto de cultura. Y empezamos, ¿no?, con la primera idea de cultura, ¿no? Cultura como confrontación crítica con su propio mundo social. Y
aquí voy a citar las notas para una introducción y a una iniciación al estudio de la filosofía y de la historia de la cultura. También es un paso muy, muy famoso. Y en el cual Gramsci habla un poquito del... Es muy famoso, dice, todos son filósofos, ¿no? Y, no, la actividad intelectual es connaturada al ser humano. Todos somos filósofos, ¿no? Pero lo que es importante es eso, es preferible pensar sin tener conciencia crítica de manera dispersa y ocasional, es decir, participar en una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo, o es preferible elaborar la propia concepción del mundo de manera consciente y crítica, y por lo tanto en conexión con ese trabajo del propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guía de uno mismo y no ya aceptar pasivamente y servilmente desde el exterior la impronta de la propia personalidad. Y eso también es bastante famoso, ¿no? Pero por su propia concepción del mundo, uno pertenece siempre a una determinada agrupación. Y precisamente a lo de todos los elementos sociales que comparten un mismo modo de pensar y de actuar. Se es conformista de algún conformismo, se es siempre hombre masa u hombre colectivo, ¿no? Y aquí Gramsci estaba contestando sobre todo la, sobre la vieja crítica de los intelectuales italianos sobre el conformismo, ¿no? O sea, el conformismo siempre ha existido. Siempre se piensa de manera social, ¿no? Siempre se piensa de manera colectiva. Así que hoy es una lucha entre dos conformismos. Es decir, es una lucha por la hegemonía, ¿no? Porque hay una crisis en la sociedad civil. Es en otro paso, ¿no? Titulado El hombre individual que el hombre masa. Reflexionando un poquito sobre el concepto de cultura, el concepto de revolución cultural, ¿no? En un paso en el cual Gramsci reflexiona sobre el renacimiento. Creo que es interesante para entender un poquito qué significa cultura, ¿no? Y porque, ¿qué significa? Escribe Gramsci que el Renacimiento descubrió al hombre, lo convirtió en el centro del universo. Quizás antes del Renacimiento el hombre no era el centro del universo. Se podría decir que el Renacimiento creó una nueva cultura o civilización en oposición a las anteriores, o que las desarrolló, pero es necesario limitar o mejor dicho especificar en qué consiste esta cultura. ¿Es realmente cierto que antes del Renacimiento el hombre no era nada y se convirtió en todo? ¿O se desarrolló un proceso de formación cultural en el que el hombre tiende a convertirse en todo? Parece que deberíamos decir que antes del Renacimiento lo trascendente formó la base de la cultura medieval. Pero quienes representaban esa cultura eran quizás nada, o no era esa cultura la forma de ser todo para ellos. Si el Renacimiento es una gran revolución cultural, no es porque de la nada todos los hombres comenzaran a creer que eran todo, sino porque esta forma de pensar se ha extendido, se ha convertido en un fermento universal. El hombre no ha sido descubierto, sino que se ha iniciado una nueva forma de cultura, es decir, un esfuerzo por crear un nuevo tipo de hombre en las clases dominantes. Eso me parece interesante, sobre todo porque nos permite conectar el papel de los intelectuales, ¿no? Y la idea de revolución cultural. El Renacimiento ha sido victorioso porque, escribe Gramsci, ¿no? Las clases dominantes han tenido éxito en transformar una idea muy específica de hombre en algo universal, en algo universalmente compartir, ¿no? Vale, eso muy rápidamente, ¿no? Hemos hablado de la cultura como confrontación crítica con su propio mundo cultural, antes de los cuadernos y
en las notas. El marxismo un poquito, claro, un poquito una reflexión sobre el concepto de revolución cultural y de lo que podemos entender en relación la definición de cultura. Y otro momento importante, ¿no? El concepto de cultura subalterna. Tenemos que, claro, no tenemos todo el tiempo para reflexionar atentamente, pero sabemos que el, en un paso, en un momento fundamental de los cuadernos es el momento de las así llamadas observazioni sul folklore, ¿no? Las observaciones sobre el folklore. Y la definición de folclore de Gramsci es una definición realmente revolucionaria, ¿no? También hoy, porque el folclore, eso es la parte crítica, ¿no? El folclore siempre ha sido estudiado hasta ahora como un elemento pintoresco. Debería estudiarse como la concepción del mundo de determinados estratos de la sociedad, ¿no? Que no están tocados por las corrientes modernas del pensamiento. El folclore es una concepción del mundo no solo no elaborada ni sistematizada, en el sentido que, porque el pueblo por definición no puede hacerlo, sino múltiple, en el sentido de que es una justaposición mecánica de varias concepciones del mundo, por no decir un museo de fragmentos de todas las concepciones del mundo y de la vida que se han sucedido en la historia. Eso es la definición de folclore. La cultura, ¿no? De determinados estratos de la sociedad, estratos que para Gramsci le definió subalternos, que están constantemente en una posición defensiva y que como tal están sometidos a la acción de las clases dominantes, y por eso la concepción del mundo no puede ser elaborada ni sistematizada, porque está siempre en la posición de defenderse, ¿no? Y aquí los intelectuales son importantes porque el papel del intelectual es sistematizar, ¿no? Dar coherencia al museo de fragmentos, como lo llama Gramsci, ¿no? También el papel del intelectual orgánico. Aquí, este paso me parece importante, sobre todo hoy, ¿no? Creo que podría ser útil también para reflexionar sobre el rol de la ciencia, y la relación entre ciencia, por ejemplo, y capitalismo, ¿no? Porque para Gramsci el folclore no es solamente lo que comúnmente entendemos cuando hablamos de folclore, ¿no? También folclore es el pensamiento y la ciencia moderna dan elementos al folclore. En cuanto que ciertas afirmaciones científicas y ciertas opiniones arrancadas de su contexto caen en el dominio popular y son arregladas en el mosaico de la tradición. ¿No? Gramsci cita el descubrimiento de América de Pascarella, que nos muestra cómo las nociones difundidas por los manuales de las escuelas primarias sobre Cristóbal Colón y otros personajes son asimiladas de manera extravagante. El folclore solo puede entenderse como un reflejo de las condiciones de la vida del pueblo, aunque a menudo se prolongue incluso cuando las condiciones se han modificado en combinaciones extravagantes, ¿no? Estamos hablando de cultura, prácticamente. Pero decir de una cultura popular. Y la concepción del folclore para Gramsci es básicamente opositoria, si bien puede ser de manera implícita y mecánica, y obviamente la relación es entre dominante y dominado, no entre tradicional y moderno, por eso folclore no es el pintoresco, sino es la cultura, ¿no? Las clases subalternas. Y la estabilidad del folclore y su predisposición a absorber elementos de cultura dominante son importantes porque pueden tener una calidad potencialmente progresista. Y aquí hay toda la línea, ¿no? Que ha reflexionado sobre el valor potencialmente progresista del folclore. En Italia, sobre todo en los años 50, de Martino y toda esta línea aquí.
Y un ejemplo de folclore, de cultura subalterna, muy muy interesante, es la historia del rebelde visionario Davide Lazzaretti. Es un caso muy famoso, también está citado por Eric Hobsbawm Rebeldes primitivos. en Los rebeldes primitivos, ¿no? Y es interesante la lectura, ¿no? de Gramsci. Gramsci analiza el mundo cultural de Lazzaretti como un mundo característico de las clases subalternas, ¿no? De los subalternos, porque Lazzaretti fue un visionario religioso, ¿no? Que se retiró en una cueva de la que emergía periódicamente para profetizar sobre la llegada de un nuevo orden, del cual él se consideraba el Mesías, ¿no? Pero desafortunadamente, yo creo que Mesías rebeldes gustan a los carabineros, así que fue asesinado a tiros por los carabineros cuando descendía del monte Amiata, de su montaña, para proclamar el establecimiento de la República de Dios, ¿no? Y lo que es interesante es que para Gramsci, reflexionando sobre Lazzaretti, dice que el mundo cultural de Lazzaretti es un confuso aglomerado de fragmentos de todas las concepciones del mundo y de la vida que se han sucedido a lo largo de la historia. Y más específicamente, cuando habla de Lazzaretti, dice, mira, Lazzaretti no está utilizando la cultura religiosa clásica, del sentido de la cultura bíblica. También está mezclando fragmentos de novelas y toda la cultura de su tiempo. Así que todo eso confuso aglomerado de fragmentos también tiene un sentido y también, y en ese caso, ¿no? Tiene un rol fundamental en la idea de un proceso de rebelión proto-revolucionario, ¿no? Porque la de Lazzaretti ha sido importante sobre todo en la interpretación de los milenialismos, ¿no? Y de manera más sensible al contexto y no solamente en la visión clásica de la religión como algo ilusorio, ¿no? Sino también algo que puede tener un valor progresivo y que en muchos contextos, aquí como el contexto campesino de Italia al final, ¿no? Del siglo, creo que es interesante. Aquí para terminar sobre un poquito el concepto de folclore. El último, ¿no? El papel de los intelectuales en la producción cultural. Claro que intelectuales no, Gramsci no entiende el intelectual aislado y tampoco entiende el intelectual clásico, humanista. Habla abiertamente, ¿no? Del papel por ejemplo, de los técnicos en la civilización capitalista. Y así que intelectual son todas las personas, somos todas que producen conocimiento, obviamente, y comparten conocimiento, transmiten conocimiento y que también organizan, ¿no? Que tiene un papel organizativo en una sociedad, ¿no? Hay la distinción clásica tra clásica, en sentido de Gramsci, entre orgánicos y tradicionales, ¿no? Porque los intelectuales, Gramsci escribe, se perciben como algo aislado, ¿no? Los intelectuales tradicionales en Italia, ¿no? Como si pertenecen a una clase social específica. Y obviamente para Gramsci los intelectuales van interpretados, leídos como un grupo social. Aquí obviamente todas las reflexiones de Gramsci no son reflexiones teóricas. Todo está muy perfectamente situado en un momento histórico específico y también toda reflexión sobre cultura va a ser finalizada en entender el sur de Italia, sobre todo, ¿no? Y cómo construir una relación entre los sectores campesinos y obviamente la clase obrera, cómo organizar una nueva cultura proletaria. Por eso, siempre cuando hablamos de cultura, tenemos que
entender que Gramsci está escribiendo básicamente de manera crítica y de manera dialógica con su tiempo. No es una teoría como por ejemplo, ¿no? en la historia de la antropología, que los antropólogos han tenido el tiempo para reflexionar y organizar un poquito el concepto de cultura. Y ahora, sí, los intelectuales, ese proceso de creación de intelectuales, eso, la autoconciencia crítica histórica, siempre las notas para una introducción y una iniciación al estudio de la filosofía de la historia de la cultura. Escribe la autoconciencia crítica histórica y política, implica la creación de una élite de intelectuales. Una masa humana no se distingue ni se independiza sin organizarse, sin giro amplio. Y no hay organización sin intelectuales, es decir, sin organizadores y líderes, es decir, sí que el aspecto teórico del nexo teoría práctica se distinga concretamente en un estrado de personas especializadas en elaboración conceptual y filosófica. Pero este proceso de creación de intelectuales es largo, arduo, lleno de contradicciones, avances, retrocesos, desorganización y reagrupamiento, en el que la lealtad de las masas a veces se pone a prueba. Muy realista. Y el proceso de desarrollo está vinculado a una dialéctica intelectual masa. El estrado de intelectuales se desarrolla cuantitativa y cualitativamente, pero cada salto hacia una nueva amplitud y complejidad del estrado de intelectuales está vinculado a un movimiento similar de la masa de la gente sencilla, ¿no? El semplice italiano. La gente sencilla, los intelectuales, los dos polos, que se eleva hacia niveles superiores de cultura y simultáneamente amplía su círculo de influencia con picos individuales o incluso de grupos más o menos importantes hacia el estrato de intelectuales especializados. Ahora, sí, eso, aquí voy terminando con el último paso, ¿no? Los intelectuales y el papel en la producción cultural. Así que me hemos reflexionado un poquito sobre el concepto de cultura, como a partir de cultura como crítica, confrontación crítica con el propio mundo social, hasta el papel de los intelectuales en la producción cultural, pasando por la revolución cultural y intentando comprender un poquito qué significa, ¿no? Qué se entiende cultura. Obviamente termino con una frase muy famosa de Friedrich Engels, ¿no? Que según la concepción materialista de la historia, el factor determinante en última instancia en la historia es la producción y reproducción de la vida real. Lo que significa que cuando hablamos de cultura en Gramsci, siempre en última instancia, no tanto, claro, de manera reduccionista, es la economía, ¿no? Que determina la abritura, sino de manera más interesante, en última instancia, lo que cuenta es la producción y la reproducción de la vida real, que significa que la cultura puede tener un rol, puede tener un papel en eso, ¿no? En el interrumpir, en cambiar todos los mecanismos que reproducen las sociedades y reproducen las desigualdades, ¿no? En la determinada sociedad. Así que eso, termino aquí con Friedrich Engels. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, habíamos quedado con Simone que yo después ya me animaría un pequeño debate. Como veis, se lo ha preparado y ha hecho un recorrido, creo que muy, por una parte,